¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien, pero aún así algo no encaja? Como si siguieras una lista invisible de cosas por hacer, cumpliendo con lo que se espera, pero por dentro hay una especie de vacío, una inquietud que no sabes de dónde viene. No es tristeza, tampoco es cansancio, es más bien una sensación de estar desconectado de ti mismo, como si estuvieras viviendo en piloto automático, cumpliendo roles, responsabilidades, promesas, pero sin estar realmente presente. Muchos lo experimentan, y no siempre es fácil de explicar. Es como si llevaras encima un peso que nadie te obligó a cargar, pero que ahí está. Metas que no elegiste, ideas sobre el éxito, el amor, la vida, que aprendiste, repetiste, y ahora ya no sabes si te hacen bien o simplemente te mantienen ocupado. Y entonces surge esa pequeña pregunta, que lo cambia todo. ¿Esto que estoy viviendo es mío, o solo estoy siguiendo el camino que alguien más me dijo? A veces ese momento llega en medio de una crisis. Otras veces simplemente aparece en un instante de silencio. A eso le llamamos transformación. No sucede de un día para otro, es un viaje interior. Un proceso en el que vas dejando atrás lo que ya no va contigo para poder descubrir algo más, genuino, más tuyo. Ese camino no es recto ni cómodo. Atraviesa etapas. A veces estamos en modo carga, soportando todo lo que nos toca sin cuestionarlo. Otras veces nos invade la rabia, las ganas de romper con todo. Pero hay una etapa más, un lugar al que no siempre llegamos, pero que vale la pena buscar. Ese momento en el que ya no estás peleando con el mundo, sino creando algo nuevo desde lo más profundo de ti. Ese es el viaje del que vamos a hablar hoy. Un camino que empieza cuando te haces la pregunta, ¿existe otra manera de hacer esto? Aquí te muestro 3 etapas por las que todo ser humano debe pasar. Algunos lo hacen de manera consciente, otros no tanto, pero cuando llegamos al final de nuestras vidas, el resumen parece muy similar en todos. La etapa del camello. En esta etapa, te conviertes en alguien que simplemente sigue las reglas, que soporta cargas propias y de otros, y no porque quieras, sino porque no sabes cómo escapar. Te sientes atrapado bajo una carga invisible, pero que pesa como una roca sobre tu espalda. ¿Alguna vez has sentido que no puedes hacer nada sin que alguien o algo te diga qué hacer? Las expectativas de los demás, las reglas no escritas de la sociedad, las obligaciones que no pediste, pero que sientes que debes cumplir. Es como si te estuvieran exigiendo más de lo que puedes dar, pero te encuentras siguiendo esas órdenes, cargando con ellas, como un camello que avanza por el desierto, con su carga cada vez más pesada. Pero, ¿qué pasa cuando ese peso se convierte en una carga tan grande que no sabes cómo quitarte eso de encima? El camello no cuestiona las cargas que lleva, piensa que no tiene otra opción, que es su destino, su propósito, el porqué de su existencia. ¿Te suena familiar? Es como esos momentos en los que sientes que las expectativas externas, ya sea tu familia, tus amigos, tu trabajo o la sociedad en general, te dicen lo que debes hacer y terminas viviendo la vida que los demás esperan de ti, no la que tú realmente quieres. Quizás te has sentido presionado a seguir un camino porque te han dicho que debes hacerlo. Tal vez has sentido que tus deseos, tus sueños, tus pasiones se pierden por completo mientras sigues una ruta impuesta por otros. Y a medida que avanzas, la carga parece volverse más pesada, más difícil de soportar. Estás tan acostumbrado a cargar con el peso de las expectativas ajenas que ya no sabes cómo soltarlo, cómo liberarte de esa carga que te agobia. En este punto, el camello no se pregunta si está haciendo lo correcto. Se siente como si no tuviera alternativa, como si estuviera condenado a llevar el peso de las expectativas hasta el final. Pero el camello está atrapado, está bajo la influencia de una fuerza invisible, que ni siquiera es real. En esta etapa hay una voz interior llamada ego, y es quien realmente está imponiendo esas cargas. Imagina que en tu mente hay un dragón manejándote a su antojo, como si fueras su títere. El ego se alimenta de las creencias de que debes cumplir con normas, de que debes ser perfecto, de que tienes que encajar. Te dice que no puedes fallar, que debes seguir avanzando,
que no hay lugar para la duda y si no lo haces, sientes una culpa enorme porque le fallas. Imagina cómo se siente un camello, agotado, luchando por seguir adelante mientras las cargas crecen más y más. Pero hay algo que sucede dentro del camello que es controlado, algo que empieza a despertar. Ese peso, que parece imposible de soportar, hace que el camello comience a abrir los ojos. ¿Qué pasaría si pudieras ver la carga como algo que no te pertenece, algo que ni siquiera es tuyo, sino impuesto por otros? Quizá, al igual que el camello, podrías empezar a darte cuenta de que esta carga no te define, no te hace quien eres, es solo una ilusión creada por tu ego. Pero el camello sigue adelante, día tras día sin cuestionar. Así se mueve muchas veces la vida de las personas. Cargan con lo que no es suyo, sin saber por qué. Se sienten obligados a hacer cosas que no eligen, a vivir vidas que no quieren, pero que sienten que deben vivir porque las voces de afuera, o incluso las voces en su propia mente, lo dicen. Y mientras el camello avanza por el desierto, el ego sigue actuando como el titiritero, moviendo los hilos que lo dirigen, guiándolo hacia donde él cree que debe ir. Pero el camello no sabe que tiene el poder de romper esos hilos. No sabe que el dragón, ese ego que lo manipula, no es más que una ilusión. Pero aún no es su momento de despertar. El camello sigue caminando, siguiendo los debes de la vida, sin saber que dentro de él hay una chispa de rebelión esperando salir. Finalmente llega un momento en el que ya no puedes seguir cargando con esas expectativas. Algo dentro de ti se enciende, una chispa de rebelión, de furia, de fuerza. Como un león que ruge en el desierto, te levantas y gritas, «¡Ya basta!». Ya no quieres seguir siendo el camello que arrastra el peso de los debes. Te das cuenta de que has vivido en una cárcel invisible, una cárcel de creencias y obligaciones impuestas. Y ahora, por fin, tienes el coraje de romper esas cadenas. Así aparece la etapa del león. El león no es tímido, no se conforma ni se somete. El león tiene el valor de observar y se enfrenta al dragón. En este enfrentamiento mental interno, el león es la fuerza que dice no a todo lo que te limita, todo lo que te dice que no eres suficiente, que debes ser algo que no eres. En esta etapa, el ego se convierte en un enemigo, y la rebelión es la única manera de escapar de su control. El león no tiene miedo de destruir, de desafiar las normas, de romper los hilos que lo manipulan. La lucha contra el dragón se vuelve intensa, y por primera vez sientes que tienes el poder para enfrentarte a esas voces internas que te dicen que no puedes, que no eres capaz. Sin embargo, esta etapa también trae consigo un gran peligro. La rabia, aunque poderosa, no crea nada. El león es capaz de destruir todo a su paso, pero solo eso, destruir. Y si te quedas atrapado en esa ira constante, puedes perderte en la batalla. El león, aunque libre, aún no sabe cómo crear. Rompe las cadenas, pero no construye algo nuevo. El león es necesario porque te da el coraje de desafiar lo que te limita. Pero si te quedas en el león, atrapado en la lucha constante, te pierdes lo más importante, la creación. El león ruge, pero todavía no puede crear. La libertad al final no viene solo de romper las cadenas, sino de saber qué hacer con esa libertad. Si sigues atrapado en el combate, nunca podrás encontrar el verdadero propósito de tu vida. El león, en su lucha, destruye las falsas creencias, pero también puede destruir partes de ti mismo si no tienes cuidado. La ira, si no se canaliza de manera correcta, puede convertirse en una obsesión destructiva. Y aunque el león es una figura de poder, de lucha, de fuerza, si no pasa a la siguiente etapa, puede quedar atrapado en un ciclo de enojo y resentimiento. Pero como todo en la vida, la rebelión, aunque liberadora, no es el final del camino. Hay algo más allá de la lucha. El león nos enseña a decir no a lo que nos oprime, a liberarnos de los debes y las expectativas. Pero es solo cuando dejamos atrás la lucha, cuando entendemos que la verdadera libertad no viene solo de destruir, sino de crear. Es entonces cuando el dragón pierde su poder. El león ha roto las cadenas,
Pero ahora, el verdadero desafío es cómo usar esa libertad para crear algo nuevo, algo propio. Llega el momento en el que la lucha ya no es necesaria. Ya no necesitas seguir destruyendo lo que te limita, ni enfrentarte a una fuerza externa que te controla. Es el momento en el que todo lo que has destruido, todo lo que has roto, puede ser transformado. Algo completamente nuevo puede surgir. Y aquí entra la etapa del niño. Esta es la etapa de la creación pura, de la inocencia que no tiene miedo, de la libertad que no necesita justificación ni lucha. El niño es lo que ocurre cuando el dragón, esa voz interna del ego, finalmente pierde su poder sobre ti. El niño no lucha, no destruye. En lugar de enfrentarse a lo que le oprime, el niño juega, crea, inventa. Y es justamente eso lo que lo convierte en la figura más poderosa de todas. Porque el niño, al no tener miedo de ser el mismo, al no tener miedo de crear sin restricciones, es el verdadero dueño de su vida. En lugar de ser manipulado por la voz del dragón, el niño se convierte en el creador de su propio destino. Es aquí cuando el dragón, ese ego que tanto poder tuvo sobre ti, ya no es una bestia imponente que te controla. Ya no es esa figura aterradora que te susurra que no eres suficiente, que debes encajar, que debes ser algo que no eres. El niño mira al dragón y al observarlo se da cuenta de algo asombroso. El dragón no es más que una sombra. No es una bestia gigante. Es solo un ratón pequeño, temeroso, que se esconde en un rincón de la habitación. El dragón, esa voz del ego, ya no tiene poder. Al ser visto con claridad, se revela como un miedo sin fundamento, una ilusión. La transformación es profunda. Lo que antes parecía un enemigo imbatible, ahora es un ser insignificante, sin poder. El dragón que antes gobernaba tus pensamientos y emociones se reduce a un pequeño ratón lleno de miedo, sin capacidad para hacerte daño. Y eso, en su simplicidad, es lo que más asusta al ego, la verdad de que ahora lo observas y no es nada. Ya no tiene control sobre ti, ya no puede manipularte, porque tú has aprendido a crear, a ser libre, a vivir sin las cadenas de los debes que te imponía. Lo que el niño sabe, lo que el niño entiende, es que la vida no se trata de luchar, de rechazar, de destruir. La vida se trata de jugar, de crear, de vivir con inocencia. El niño no tiene miedo de ser quien es, y al no tener miedo, tiene todo el poder para crear una vida auténtica, una vida que no depende de las expectativas de los demás ni de los mandatos de la sociedad. El niño no necesita seguir un guión, porque el guión lo escribe él mismo. El ego, que antes era una fuerza omnipresente y dominante, ahora es solo una sombra. El niño ha comprendido algo esencial. La vida no es una lucha, es un juego. Y en este juego, el niño es el creador. El niño es la libertad absoluta, la capacidad de ver el mundo con ojos nuevos, sin la carga de los debes. La transformación del dragón en un ratón es la representación de esa libertad, de esa comprensión, de que el miedo que sentíamos ante las expectativas y los debes era solo una ilusión. Este es el momento en que el ego pierde toda su fuerza. Ya no es más esa voz autoritaria que te dice lo que debes hacer, lo que debes ser. El ego, al igual que el dragón, se ha convertido en algo pequeño y sin poder. El niño es el que toma el control, el que crea sin miedo, el que juega y vive en su verdad. Y es así como al final, el proceso de transformación culmina en la creación de una vida auténtica, libre de las cadenas del ego, libre de los debes, libre de los miedos que nos limitan. Este es el poder del niño, la capacidad de transformar el miedo, de crear sin restricciones, de vivir sin las expectativas de los demás. El niño es el símbolo de la auténtica libertad, de la paz interna, de la creación sin miedo. El dragón, que en su momento parecía una fuerza imparable, se reduce a nada. Y tú, al final, te das cuenta de que el poder siempre estuvo dentro de ti. Cuando miras hacia atrás y ves todo lo que has atravesado, te das cuenta de que este viaje no tiene un destino fijo, ni una línea recta. Cada una de estas etapas, el camello, el león y el niño,
Son facetas de un proceso que siempre está en movimiento. No es una transformación lineal ni un destino final. Es un camino que se va recorriendo una y otra vez, siempre renovado, siempre abierto a nuevas posibilidades. El camello, el león y el niño no son solo fases separadas, sino que forman parte de ti, como diferentes energías que puedes invocar en cada momento de tu vida. En cada situación, puedes elegir cargar con el peso de las expectativas, puedes rebelarte y luchar contra lo que no te gusta, o puedes crear algo nuevo, libre y auténtico. La pregunta es, ¿cuál de estas etapas estás viviendo ahora mismo? ¿Te encuentras sumido en la sumisión, cumpliendo con lo que otros esperan de ti? ¿Estás atrapado en la rabia y la lucha constante? ¿O te atreves a soltar todo eso y empezar a crear algo nuevo, a vivir sin miedo y sin culpas, como el niño, que ve el mundo con ojos frescos? El peligro está en quedarse estancado en cualquiera de las fases. El camello puede pasarse toda la vida cargando, sin cuestionar nada, y el león puede caer en la eterna rebelión sin llegar a crear. Pero lo que realmente te libera, lo que realmente te transforma, es ese momento en el que decides crear desde tu esencia, desde tu corazón. Es en la etapa del niño donde encuentras el poder real. El niño no es ingenuo, ni escapista, es sabio en su simplicidad. Y cuando te permites ser como el niño, te permites ser libre. La libertad no está en la lucha ni en la sumisión, sino en la creación. Este viaje no termina aquí. La vida siempre será un ciclo de transformación, siempre te llevará por nuevas etapas, por nuevos aprendizajes. Pero cada vez que atraviesas una de estas fases, lo haces más fuerte, más consciente, más cerca de tu verdadera esencia. Entonces, ¿te atreves a dar el siguiente paso? A mirar al dragón y decirle que ya no le vas a seguir sirviendo. A ser el león que lucha por su libertad, pero no se olvida de la creación. Y, sobre todo, a ser el niño que ve en cada momento una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para jugar con la vida y crear algo único. El camino es largo, pero es tuyo, y la verdadera magia está en que tú decides qué hacer con cada paso. ¿Qué elegirás hoy? Nos vemos en el siguiente video.